Tenemos un tema que vamos a abordar en esta mañana, ya se los habíamos comentado al iniciar el programa y es muy importante conocer también. Vamos a hablar sobre el pago del aguinaldo. Muchos están a esperas de esto, ¿verdad? Pues hubo también una nueva ley, pero esta en muchos no aplicaba o no era obligación y pues resultó formar cierta confusión para muchas personas. Entonces, de eso se trata este momento, de que podamos aclarar y bueno, también abordar este tema para saber qué es lo que tenemos que hacer si somos empleadores también. Está conmigo Carolina Morán, ya muchos la conocen, ella viene de parte de Morán y Asociados y bueno, con ella vamos a aclarar todo sobre este tema. Bienvenida. Gracias por el espacio. Un saludo para todos los que están siempre pendientes de este programa. Pues fíjate que este tema del aguinaldo, ya todos sabemos cuánto nos corresponde de pago de aguinaldo. Ya eso es mentira que nadie sabe, pero si no lo vamos a recordar. Si yo tengo un año de servicio para la misma empresa o patrono, yo tengo derecho al pago de aguinaldo del 100% en concepto de aguinaldo que corresponde al salario de 15 días. Eso me corresponde a mí de derecho de aguinaldo. De 1 año hasta 3 años de servicio para el mismo patrono. Si yo tengo más de 3 años de servicio para el mismo patrono, yo tengo derecho al aguinaldo de 19 días de salario. O sea, a mí me corresponde el derecho al aguinaldo completo de 19 días de salario. Y si yo tengo más de 10 años en la empresa o para el mismo patrono, me corresponde en concepto de aguinaldo el salario de 21 días. Eso todos lo tenemos claro, ¿verdad? En la cantidad que me toca a mí de aguinaldo. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han dado unas reformas al Código de Trabajo, no es que sea una nueva ley, sino que se reforma el Código de Trabajo para las empresas privadas y las oficinas oficiales autónomas que también son aplicables el Código de Trabajo. Entonces esta reforma ha consistido en que el aguinaldo va a ser pagado, puede ser pagado por el patrono, o sea, la empresa va a decidir en qué lapso de tiempo lo va a pagar, pero no puede pasarse del 20 de diciembre. O sea, esta reforma dice que el patrono puede elegir en qué fecha va a pagar el aguinaldo desde el día 20 de octubre hasta el día 20 de diciembre. Ese es el lapso del pago. No es obligación que lo pague el 20 de octubre, el 25 de octubre, no. La obligación es hasta el día 20, el último día que todo empleador y toda empresa debe pagar el aguinaldo es el día 20 de diciembre. Solo digamos, adelantó o se alargó más el periodo de tiempo, no era que, porque muchas personas sí lo recibieron, esta en su mayoría no eran del sector privado, ¿verdad? Entonces otras se preguntaban por qué en mi empresa no. Entonces, pero era eso que usted está explicando, Carolina, que tal vez el tiempo se adelantó, pero no ha sido una obligación que en esa fecha sea, sino que está más extenso, digamos. Sí, ¿qué es lo que pasa con el anuncio que hace el señor presidente de la República cuando dice de que a todos los empleados del sector público ya les depositaron su aguinaldo? Al sector público se le aplica una normativa totalmente diferente, no es el Código de Trabajo. También se alargó el periodo en la normativa que se aplica al sector público del pago de aguinaldo, por eso es que en el gobierno ya se pagaron los aguinaldos. ¿Qué pasa también? Ya se depositaron las pensiones, según tengo entendido, tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces ya el sistema de pensiones también ya depositó lo que corresponde para todo pensionado en concepto de aguinaldo. Ahora bien, viene una situación, fíjate, que es el tema: ¿cómo va a ser la empresa? O sea, ¿la empresa está obligada a pagarme el aguinaldo? Claro que está obligado, pero ¿en qué periodo? El aguinaldo puede ser pagado hasta el día 20 de diciembre. Y el presidente hizo una aclaración. ¿Por qué? Porque resulta que este tema del aguinaldo es aprobado el día 15 de octubre, sale publicado el mismo día 15 de octubre y la normativa establece que debe ser, entra en vigencia hasta 8 días después de su publicación. Entonces, si hacemos el conteo, nosotros los abogados, fue lo primero que nos pusimos a hacer, el conteo de cuándo entra en vigencia, y entra en vigencia el 23 de octubre. 3 días después, ¿verdad? Entonces eso generó una serie de discusiones, una serie de situaciones, pero hay que pensar en algo. En caso de duda,
siempre se va a aplicar lo más favorable al trabajador. Eso es un principio del derecho del trabajo universal, ¿verdad? No solo aplicable en El Salvador, sino que es un principio de derecho internacional aplicable a cualquier país. Pero sin embargo, el presidente de la República hizo un anuncio a través de sus redes sociales donde dice que cualquier empleador puede asumir ese riesgo del pago de aguinaldo, pero aquellos que incluso para el pago de aguinaldo de las personas que renunciaren en ese lapso de tiempo, porque antes estaba regulado que era del 12 al 20 de diciembre el pago del aguinaldo. Entonces, hoy se ha establecido, como va a ser desde el 20 de octubre, el presidente dijo que cualquier empresa puede asumir el riesgo en caso de renuncia de un trabajador para pagarle el aguinaldo si ella lo considera, o sea, no va a ser obligatorio para este año ese tema del pago del aguinaldo adelantado, por decir así. Sin embargo, si las empresas lo quieren hacer, perfectamente lo pueden aplicar desde ya el pago del aguinaldo. Eso que usted menciona, Carolina, yo también me puse a pensar en eso. ¿Qué pasa con las personas que tal vez hay quienes dicen voy a esperar el aguinaldo para renunciar porque era en diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ya les dan, optan por pagar el aguinaldo, digamos ahorita en noviembre, esta semana, y la persona renuncia a la próxima semana? ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema, se va con su aguinaldo. Okay. ¿Verdad? Ahora bien... ¿No tiene ella el deber de decirlo con antelación? No necesariamente. Fíjate que, bueno, lo debe decir con antelación si se quiere pegar a la ley de renuncia voluntaria y tener una compensación económica. Ahí sí debe de renunciar con 15 días de anticipación o 30 si es un supervisor, una jefatura o un empleado que ha sido capacitado en los últimos 12 meses. Ahí sí, de lo contrario no. Ahora bien, si yo estoy en la empresa pagan el aguinaldo el día 1 de noviembre y yo renuncio el día 2 de noviembre, me voy con mi aguinaldo y no hay ningún inconveniente. Pero no le van a dar su compensación, no porque no hizo el proceso del preaviso y otros elementos que establece la ley de renuncia voluntaria. Pero... si yo, digamos, yo decido renunciar automáticamente después del pago del aguinaldo, me voy con mi aguinaldo. ¿Qué pasa si yo pago el aguinaldo el 1 de noviembre? Y se puede dar también. Y yo contraté para la temporada de Navidad después del 1 de noviembre. Esas personas no tendrían derecho al aguinaldo proporcional, porque yo estoy contratando, por ejemplo, para temporada de Navidad. Entonces yo pago en la empresa el aguinaldo, y eso es algo positivo que hay que verlo también. Yo pago en la empresa el aguinaldo, digamos el próximo año, yo lo pago el 20 de octubre, y después del 20 de octubre contrato a los empleados de temporada. Entonces ahí ellos no tendrían derecho al aguinaldo, ¿verdad? Diferente fuera que yo pago el aguinaldo el 20 de diciembre, yo a los empleados de temporada los contraté el día 10 de octubre. Ellos tienen derecho a aguinaldo proporcional. ¿Por qué? Porque nadie pierde el derecho al aguinaldo. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a aguinaldo, indistintamente del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tenés en la empresa al día 20 de octubre, por decirte, pensando en el próximo año, o digamos ahorita, al día, como ha dicho el presidente, que es un riesgo que la empresa puede asumir, y yo lo asumo como empresa el pagar los aguinaldos a partir del 20 de octubre. Por darte un ejemplo, yo como empresa, para beneficiar a mis colaboradores, digo, bueno, yo lo voy a aplicar y voy a dar el aguinaldo de manera anticipada y lo doy a partir del 20 de octubre. Y resulta que de repente, a la hora que yo pago el aguinaldo el 20 de octubre, después yo contrato a los de temporada, ¿verdad? Ahí ellos no tendrían derecho. Sí. Pero ¿qué pasa si yo al día 1 de octubre te había contratado para que tú prestes los servicios en mi empresa y yo pago el aguinaldo el 20 de octubre? Tiene 20 días laborando. Así es, se paga proporcional al tiempo. Entonces, la cantidad que le hubiera correspondido si tuviera un año, que es el salario de 15 días, se paga de manera proporcional al tiempo laborado. Así tenga 2 días laborando, así tenga 6 meses laborando para la empresa, tiene derecho al aguinaldo. ¿Cómo deben de hacer esa proporción? Si son 20 días, ¿qué porcentaje me toca? Como eso te dan por un año, ¿verdad? Si tú tenés un año de servicio, tenés el aguinaldo de 15 días de salario. Entonces, ¿cómo lo sacás? Prácticamente esa cantidad anual la dividís entre los 12 meses y eso lo dividís entre 30. Lo que te da entre 30
lo multiplicas por el número de días que tiene laborando para la empresa ese trabajador. Y ahí sacas el aguinaldo proporcional. Todos trabajadores y trabajadoras tienen derecho al aguinaldo, pero si no tiene un año de antigüedad, debe de pagarse con base al tiempo proporcional laborado. Ah, ok, es súper importante saberlo porque tal vez hay algunas empresas que cometen el error o no quieren pagar tal vez ese aguinaldo proporcional, ¿verdad? Y uno como empleado tiene el derecho de saberlo y de exigirlo también. Si yo tengo un mes laborando, debo de saber, o las personas que nos ven, que tienen que pagarle su aguinaldo proporcional. Así es, así es. Ok, súper importante para que muchos también lo tomen en cuenta. Y lo que decía sobre estas nuevas reformas, Carolina, es que no es una obligación. Ahorita hay muchas personas que no han recibido su aguinaldo y no está mal. Tienen hasta el 20 de diciembre todavía para esperar. ¿Qué pasa si se pasa el 20 de diciembre y todavía no les llegan a dar su aguinaldo? Vaya, ¿qué es lo que pasa? Como la fecha tope para pago de aguinaldo es el día 20 de diciembre, si en la empresa no se paga, para empezar, ya el Ministerio de Trabajo normalmente lo que hace son visitas programadas para verificar que se haya pagado el aguinaldo. Entonces, si llega el Ministerio de Trabajo, en la inspección nos van a puntualizar el no haber pagado el aguinaldo y nos van a dar un lapso de tiempo para pagarlo. Si nosotros no lo pagamos, llega la reinspección y comprueba que no se pagó, entonces esa diligencia se va a un trámite sancionatorio. ¿Cuánto estamos hablando? La multa es en salarios mínimos y depende del número de trabajadores que tengamos contratados en la empresa. Por ejemplo, si yo tengo más de 100 trabajadores laborando para mi servicio en la empresa, la multa puede ser hasta 12 salarios mínimos por cada infracción o por cada derecho que se le ha vulnerado al trabajador, o sea, por trabajador y por infracción. Explicado de otra forma, yo le debo el salario de la quincena y le debo además el aguinaldo. Ahí son 2 infracciones para ese mismo trabajador que yo le he vulnerado. Estamos hablando que son 2 multas que pueden ser hasta 12 salarios mínimos para cada una de las multas. Wow, eso es si a mí no me dan el aguinaldo con las fechas establecidas. Puede llegar a pasar, Carolina, que a alguien le den su aguinaldo, pero no sea la cantidad correcta. Se puede dar. ¿Qué tal que de repente la fórmula que se ocupa en el área de pagaduría tuvo un error y a todos les pagaron mal el aguinaldo? Perfectamente cualquiera puede hacer el reclamo. Nosotros siempre recomendamos que en la empresa existan canales de comunicación en los cuales el colaborador pueda llegar y hacer ver lo que está pasando. Mire, no me pagaron el aguinaldo como me correspondía, me dieron menos días, yo tengo más de 10 años, me corresponde 21 días de salario y me lo pagaron como que tuviera un año, ¿verdad? Y es válido el que se haga la revisión correspondiente. Si no se hace, también podemos ser sujetos a una contingencia, o sea, una multa, y hay que evitar contingencias en la empresa. ¿Esta multa es igual a la de no cancelar el aguinaldo? Es igual, se vuelve la misma infracción. Ok, para tomar en cuenta siempre, vea, como lo estoy mencionando, porque es muy importante que tanto el empleador esté muy bien informado y también el empleado sepa qué es lo que le corresponde. ¿Podemos repetir, Carolina, cómo eran los porcentajes? Porque dijo 3, ¿verdad? Sí, y te quiero decir algo también que no quiero que se me escape. Me decía la persona que vive en la casa, me decía un día de estos, yo tengo más de 10 años laborando ya para usted. O sea, a los empleados domésticos también les corresponde el pago del aguinaldo. Por ejemplo, para el caso mío, a mí me toca pagarle a esta persona que nos ayuda en la casa el salario de 21 días en concepto de aguinaldo. Todos y todas los trabajadores del país tienen derecho al aguinaldo. Desde el momento que tenemos un patrono que nos dice dónde hacer el trabajo, cómo hacer el trabajo, a qué horas hacer el trabajo, o sea, eso se llama subordinación, por lo cual tienen derecho al aguinaldo. Y repito la tabla, cuando hablamos del pago del aguinaldo, el aguinaldo, si yo tengo una antigüedad de 1 año de servicio y hasta 3 años de servicio para el mismo empleador, me corresponde el salario de 15 días en concepto de aguinaldo. Si yo tengo más de 3 años, pero menos de 10 años de servicio, me corresponde el salario de 19 días en concepto de aguinaldo. Y si yo tengo más de 10 años de servicio para la misma empresa, el aguinaldo que le corresponde es el salario de 21 días. Eso es lo que llamamos salario completo.
y el proporcional a todos aquellos que tengan menos de un año de servicio para el mismo patrono, le corresponde lo proporcional. Digamos 15, 19, 21, ¿verdad? Para llevar uno bien la cuenta. Y pues es que el tiempo pasa súper rápido. A veces perdemos la cuenta de cuánto tiempo llevamos laborando en una empresa y venimos a hacer la cuenta nuevamente y decimos, ya pasamos los 10 años, probablemente este sea su año en el que ya le corresponde los 21 días. Así es. Fíjate que algo también que decían que lo que va a pasar que ahora en diciembre los trabajadores ya no van a tener plata para la Navidad, no van a tener plata. Al final cada quien, ¿verdad? Ordenado. Sí, eso es responsabilidad de uno. Ordenas tus finanzas o no, porque de repente te pueden pagar el aguinaldo hasta el 20 de diciembre, pero el mismo 20 te lo puedes gastar, ¿verdad? Y uno pudiera, Carolina, decirle, no sé, hipotéticamente, así como usted está mencionando este caso, pudiera decirle al empleador que si se lo puede pagar después, no sé. No puede, porque él lo debe de programar. Okay. Y entonces solo le dan un clic a la planilla y cae a toda, ¿verdad? Entonces no puedes decir a este sí, a este no. Incluso tampoco puede fraccionar el aguinaldo, en el sentido de que te va a pagar el 1 de noviembre, te va a pagar la mitad de tu aguinaldo y la otra mitad en diciembre. No puede, es una sola cantidad. Ah, ok, bueno, ahí está entonces la información. ¿Algo más que quisiera abonar, Carolina, respecto a este tema? Sí, yo recomiendo a todas las empresas, fíjense que con este tema de la reforma al aguinaldo es importante tener una política sobre cómo vamos a pagar el aguinaldo. Ya la ley, la política nunca puede ir en contra de la ley, ya la ley nos dijo los parámetros en qué fecha se debe pagar, cuál es la cantidad que debo de pagar, pero podemos tener una política y desarrollarla en la que la empresa determine el periodo en el que se va a pagar en ese lapso que la normativa da, la forma, la manera y ciertos parámetros que pudiesen tener. Incluso hay empresas que pagan el aguinaldo al 100% del salario, o sea, le dan el salario completo de 30 días a los colaboradores y esas son costumbres de empresa, son políticas internas de la empresa que son aplicables solo a ella y son bien vistas porque ayuda a la economía de los trabajadores. Y además hay algo importante que debemos de tomar nota, es que el aguinaldo, de acuerdo al decreto que la Asamblea Legislativa ha aprobado, un decreto transitorio, es exento del impuesto sobre la renta hasta $1,500. Después de $1,500, o sea, si yo gano $2,000 en concepto de aguinaldo, a mí me van a aplicar la renta de solo al excedente, arriba de los $1,500. Eso es un elemento importante que está aprobado para este año, igual estuvo para el año pasado, sobre la exoneración, el impuesto sobre la renta, que ayuda también a la economía de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien. Como nosotros de repente sí necesitamos información, Carolina, sobre este tipo o que alguien también me defienda con mis derechos del trabajador, ¿cómo podemos contactarla? Sí, nos pueden contactar, nosotros somos un despacho eminentemente empresarial, nos dedicamos al derecho laboral y al derecho corporativo y nos pueden contactar en todas las redes sociales como Morán y Asociados. Nos pueden buscar también en el www.moranasociados.com o nos pueden llamar al 2235-8080 o también al WhatsApp, ¿verdad? 7852-0156. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, Carolina, por la información y por aclararnos todas estas dudas de acuerdo a esta nueva reforma sobre los aguinaldos. Estamos para servirles. Un gusto verlos. Gracias. Nosotros sí vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Hablábamos sobre el pago del aguinaldo y bueno, ya lo saben, tenemos hasta el próximo 20 de diciembre todavía para esperar ese pago de aguinaldo. Nosotros continuamos.